Vamos a conocer qué es el síndrome de Asperger. Quien está invitado es el doctor José Augusto Medina Barrios. Él es neurólogo infantil y es asesor de la Asociación de Padres Asperger en Paraguay. Y vamos a ver esta placa que nos indica un poquito, para que conozcamos un poquito al inicio del programa de qué estamos hablando. El síndrome de Asperger fue descrito por primera vez por el doctor Hans Asperger en un artículo publicado en Viena en 1944 y no fue clasificado oficialmente como un trastorno psiquiátrico hasta 1994. Es un trastorno neurobiológico que afecta varias áreas del desarrollo personal. Las personas con este síndrome tienden a desear la aceptación social, pero pueden ser incapaces de intervenir en interacciones sociales. Se estima que en torno a 3 de cada 1000 niños podrían padecer el trastorno, que es más frecuente en varones. Este es el tema que vamos a hablar hoy, un tema muy, pero muy interesante, muy importante de conocer, y hay una asociación de padres Asperger en Paraguay. Nuestro invitado es asesor de esta asociación y vamos a hablar un poquito de ese tema también. Bienvenidos todos al programa. Nosotros al inicio del programa agradecemos a las marcas que nos están apoyando, muchísimas gracias, y le agradecemos a Dios por el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Hacer este ejercicio de gratitud nos pone de buen humor y nos pone en el lado positivo de la vida, y desde ese lugar es donde comenzamos a hacer el programa. Sean todos bienvenidos. Hacemos un pequeño corte, a la vuelta ya estamos con nuestro invitado. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor José Augusto Medina Barrios, neurólogo infantil, asesor de la Asociación de Padres Asperger Paraguay. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor siempre estar aquí en el programa y conversar contigo. Bueno, un placer tenerlo aquí. Yo le digo otra vez porque ya estuvo en programas anteriores. Y bueno, quiero que nos expliques, doctor, por favor, el síndrome de Asperger, porque en el corte hablábamos y no tenemos muy en claro qué realmente es Asperger. Bueno, para comenzar tendría que hacerte una pequeña referencia histórica. Sí. Imagínate que la humanidad tiene 5000 años de historia. 5000 años de medicina. Sí. Y este proceso de empezar a pensar en una patología diferente comenzó recién en la década de 1940. Sí. Recién comenzó con un personaje que es muy famoso, que es muy loable lo que hizo, que se llama Leo Kanner. Leo Kanner fue el primero que habló de que había personas que aparentemente no tenían ninguna alteración física, pero eran diferentes a las demás. Kanner habló de las personas que tenían dificultad para comunicarse con otras personas, que tenían problemas de lenguaje, tenían ciertos intereses restringidos o hacían movimientos que aparentemente no tenían ninguna explicación, sin que ellos puedan encontrar una causa de eso físicamente. Asperger es contemporáneo a Kanner, pero él trabajaba en Alemania. Y te estamos hablando de Alemania de 1944. Si uno se recuerda qué pasaba en esa época, estábamos en una plena guerra mundial. Entonces Asperger, por ese problema, quedó muchos años, todos sus trabajos quedaron en el olvido. Recién hay un rescate, como un rescate histórico de los trabajos de Asperger,
muchos años después, en la década de los 80, en 1980, una psiquiatra que se llama Lorna Wing, que tuvo una hija autista y dedicó su vida a estudiar y a comprender. Y ahí recién ella redescubre todo lo que fueron las publicaciones de Asperger, de Hans Asperger, y denomina a esta patología como el síndrome de Asperger en honor a este doctor. Qué increíble cómo aprendemos siempre con cada invitado, pero este tema de la historia, ¿verdad? Porque justamente este doctor Hans Asperger en 1944, en plena guerra, él investigó esto. Pero con todo lo que sucedía en el mundo, esas investigaciones, como estás contando, nos quedaron ahí. Y si no fuera por esta doctora, hubieran estado a lo mejor hasta hoy día olvidadas. Lo destacable de esta doctora es que dedicó su vida personalmente con mucha pasión, ya que buscaba la forma de ayudarle a una hija autista que tenía. O sea que yo siempre le cuento esta historia a los padres porque yo siento que esa mujer, esa psiquiatra sintió y tenía la angustia y quería también avanzar y saber. Y gracias. Lo mismo que pasan los padres que tienen hijos que están con a la vez de ser síndrome. una médica, también era una madre preocupada. Claro. Bueno, y incluso hay en el centenario Asperger de su nacimiento, hay una serie de publicaciones en todo el mundo donde se vuelven a publicar sus estudios y hay ciertas anécdotas que le voy a contar después, pero él incluso le llamó a unos cuantos pacientes, le llamó pequeños genios, que me vas a preguntar después por qué. Ya nomás te pregunto. Porque no el después. Asperger eran pequeños genios. Sí. Bueno, Lorna Wing habló de una triada, tres problemas. Sí. Vamos a hablar de problemas o dificultades. Sí. Bueno, la primera dificultad que ella encontró, y es un punto cardinal del problema, es la incapacidad social. De relacionarse con los demás. ¿Mm? Segundo, el interés limitado hacia ciertas cosas. Sí, yo siempre le pregunto a los padres, ¿en qué es bueno tu hijo? Y me dicen, mi hijo sabe bajar videos por YouTube, pero solamente de tal dibujo animado. Mi hijo sabe hacer esculturas de plastilina, pero solamente de algo. Dinosaurios. O tenemos pacientes que leen libros, devoran libros. Los papás no saben qué hacer porque tienen que buscar libros para devorar. Claro. Tenemos chicos también que... Qué maravilla eso, doctor, por favor. Recuerdo una mamá desesperada, doctor, no sé qué hacer. Mi hija todo el día está con los mangas, el anime, esos personajes japoneses de Japón. ¿Y qué hago, doctor? Yo le dije, mamá, llévale al centro, llévale a Otaku Paraguay, que se relaciona con otros chicos que están en el mismo. Entonces, estos chicos desarrollan un interés particular hacia algo. Claro, pero un interés particular hacia algo y solamente hacia ese algo. Sí, que puede llegar a ser un poco obsesivo y de repente puede ser un poco puede incomodar a los demás que no comprenden. Y lo último también es una rigidez mental. Una rigidez mental en rutinas. Por ejemplo, solo quiere vestirse le gusta una remera con un diseño y esa remera quiere. Claro. O le gusta ir a comer, pero tiene que ser en tal parte. Le gusta, son inflexibles en la rutina. Le cuesta un poco variar la rutina. Yo tenía un pacientito que no quería salir de noche. No quería salir de noche porque tenía miedo de la policía. Porque le decía que la policía estaba metido en cosas de conspiración. Y entonces él estaba seguro y investigó y tenía todo conocimiento de esos temas. Entonces, son tres los problemas cardinales. El problema de interacción social, el problema de rigidez en las conductas y de repente las obsesiones por ciertos temas específicos. Claro, la rutina, ¿verdad? Que no les gusta salirse de la rutina también. Tienen una rutina de repente que les gusta. Sí. Pero por eso el síndrome Asperger tiene que ser estos tres elementos. Generalmente siempre están presentes los tres elementos en mayor o en menor medida. ¿Sí? Entonces, toda la clasificación posterior se habla sobre esos tres problemas. Claro. Y el mayor problema, pregunto, me imagino, debe ser
el que estos chicos no pueden relacionarse con los demás, porque al final el ser humano es eso, ¿verdad? La interacción con otro. ¿Cómo son con los papás? ¿Con los padres también son así o sí se relacionan con sus padres y con el resto no? Te puedo contar una historia, un Sí, ejemplo. por favor. Bueno, niño nació en España, vivió toda su vida en España con la mamá. Aproximadamente a los 11 años viene a Paraguay y le recibe la familia con toda la alegría, con todo el gozo, abuelo dirigente de fútbol. Imagínense qué es lo primero que hace el abuelo. Le regala una pelota, se va, le lleva a la cancha. Y el nene, ni fu, ni fa, no quería saber nada de la cancha, no le interesó y le pidió a su abuelo que no le lleve, no quiero irme. ¿Pero ya sabían que tenía el síndrome Asperger o no? Nunca nadie sabe. Siempre está en que... Ya. Siempre está en la nebulosa. Y yo le dije a la mamá, bueno, tráeme, voy a hablar con el abuelo, porque el abuelo estaba furioso, estaba ofuscado, no podía entender. Claro. Y le dije al abuelo, bueno, mira, él no es así, él no va a irte a la cancha contigo, no le va a alentar a tu club, no vaya a esperar que él haga eso. Y no, él es puro computadora y puro jueguito. Y si querés compartir con él, sentate y que te muestre los videojuegos, que te muestre la computadora. Y yo le dije, eso es así, él está bien así, le dije. Y me grita, me dice, en guaraní me dice, va ella pereta, o por ajá, te por ahí cocoa. Sí. Y fue la última vez que le he visto al abuelo. ¿Y ganó o no ganó ese club? Y no, está en primera. Ah, bueno. Está en primera todavía. Bueno, entonces, es muy difícil porque la gente quiere que el chico comparta sus rutinas. Claro. Si la mamá va a la iglesia, quiere que el chico vaya a la iglesia. Si el papá le gusta el Olimpia, el Cerro Porteño, quiere que esté vibrando enfrente de la tele. O ir a pescar, o sea, todo eso. Y de repente el conflicto se genera cuando el chico no comparte el interés con los padres. Con la familia. Entonces, ese es nuestro primer punto cardinal en la familia, donde el chico no comparte los mismos intereses de la familia. O sea, lo primero es que la familia entienda que es la familia la que se tiene que adaptar al chico, en este caso, ¿verdad? No el chico a la familia, como normalmente es en toda la familia, ¿verdad? Los hijos se adaptan a las costumbres de la familia. Pero en este caso, si es un chico con el síndrome Asperger, no se va a adaptar a las cosas nuevas. No se va a adaptar. Tiene una rigidez de la rutina. Te puedo dar otro ejemplo. En una charla se me acerca un padre que era miembro también de un grupo grande de padres de chicos Asperger. Y lo primero que me dice es, doctor, aniquen de yapú. ¿Por qué? Porque mucho ya pagué. Demasiado muchos terapeutas ya me fui, demasiado muchos tratamientos ya hice. Y mi hijo no veo ni una mejoría. Ay. Y le dije, ¿y qué es una mejoría para vos? Y no, y que sea normal. Que sea normal como los otros. Yo le digo, tu hijo es normal. ¿Cómo? A ver, te pregunto, le dije, ¿qué le gusta a tu hijo? Le gustan los perros. Se vuelve loco por los perros. Todo el día hablando de perros, viendo perros. Sí. Y le dije, ¿cuántos perros tenés? No, ninguno. El que no es normal es el papá, entonces. ¿Cómo le dije, mira, compra un perro, construir una casa al perro, sacarla a pasear al perro, bañale al perro, comparta con él. Y me dice el papá que nunca había visto desde ese punto de vista el síndrome de lo que estaban viviendo. Eso es lo que te dicen los papás. Los papás muchas veces buscan la solución. Busca la solución, busca que el chico se parezca a ellos. Se adapte. Y no tratar de que ellos compartan o sean parte de lo que es el chico. Entonces, eso en cuanto a los intereses. Dijimos las rutinas y el problema social. El problema social ya comienza con los papás, con los abuelos, con los hermanos. O sea, el chico es así con todos, sea mamá, papá, abuelos, hermanos, vecinos, compañeros, amigos. O sea, él no es que de repente, bueno, con la mamá está más apegado y se relaciona, pero con los otros no. La capacidad de relacionarse es igual, pero obviamente se va a relacionar con la persona que más le comprenda. Que se adapte a él. Que se adapte a sus rutinas que son un poquito rígidas. Siempre hay que negociar. Claro. Y los problemas sociales son más graves cuando van a la escuela. Claro.
la escuela le cuesta formar los grupos, no quieren... Estos chicos tienen que ir a escuelas que tengan una, no sé cómo se llaman, los colegios y las escuelas que tienen una atención diferenciada a chicos que tengan, por ejemplo, este síndrome. Bueno, en la teoría, nosotros en Paraguay tenemos desde 2013 una ley de inclusión. Sí, ya sé que está la ley de inclusión, pero hay gente capacitada para atender a este niño. Bueno, depende mucho de la institución, depende mucho de sus directivos y depende mucho del interés que les pongan. Yo te quiero decir con optimismo que de un tiempo atrás a esta parte van en crecimiento. Todavía tenemos muchas instituciones que no se adaptan, que no comprenden o no están entre sus objetivos brindar una educación inclusiva o hacer una adecuación para los chicos. Pero hay que hablar de forma optimista. Hoy tenemos muchos colegios, mucha gente que se está formando, mucha gente que se está actualizando y hay como una presión social también de parte de los padres que están peleando por sus derechos. Claro. Yo les suelo decir a los padres, ellos tienen que luchar por sus hijos, ellos tienen que exigir el cambio en los diferentes estamentos. Como decía, no porque haya la ley se va a cumplir. Claro. Son los padres los que de repente van presionando y van exigiendo una comprensión o un mejor trato para sus hijos. Estos chicos tienen que ser escolarizados en escuelas comunes, normales, como cualquier otra, con otros chicos. O sea que el término escuela especial hoy día, una escuela con adecuación e inclusión, ya no corre más. Y el tema del bullying, por ejemplo, con estos chicos, ¿le resbala? Ni le van a dar bolillas si les hacen algo. Ellos muchas veces sufren. Sufren porque, ponete la idea, un chico adolescente, el lunes después del clásico, ¿de qué se habla? Se habla del fútbol, se habla de los goles, se habla del penal cobrado, el penal cobrado. Sí. Y el chico de repente no tiene interés. O cuando es más grande, tiene que ir a compartir una fiesta y tiene que bailar y una música de moda y el chico no tiene interés por esa música. Entonces, hay veces, tengo pacientitos que sí refieren que sienten bullying, se sienten maltratados. Pero generalmente es muy difícil esa área. Pero también, como te dije, siendo optimista, ya hay más apertura también. Hay compañeritos que son muy queridos y que son aceptados también en su grupo. Me encanta nuestro invitado porque él es optimista, sí me gusta. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, a la vuelta vamos a seguir hablando. Vamos a hablar un poquito de la Asociación de Padres Asperger y después nos metemos más en el tema Asperger. Volvemos ya. Seguimos charlando del síndrome o síndrome de Asperger con el doctor José Augusto Medina Barrios, neurólogo infantil y asesor de la Asociación de Padres Asperger del Paraguay. Antes que me olvide, doctor, hablarnos un poquito de esta Asociación de Padres Asperger del Paraguay y dónde pueden reunirse otros padres que quieran compartir también. Sí. Primero que nada, siguiendo con el optimismo, esto es un grupo de padres que comenzaron esta tarea y hoy día nosotros nos subimos al tren de ellos. O sea que ellos no son los que nos llevan a hacer están ellos enmarcados hoy día en la promoción, en la capacitación de los padres. También tienen un centro de orientación con profesionales capacitados. Claro. Pueden buscar en su página del Facebook, está Asperger Paraguay, entran, le dan me gusta y pueden comunicarse con ellos. Están haciendo talleres por todo el país. ¡Qué bueno! También ya hicieron un congreso internacional. Estuvo un exponente internacional, Leonardo Farfán se llama, que es un señor que tiene Asperger, pero escribe libros y una maravilla. Es un libro, yo le dije a él, sos un libro que habla. Es como que el libro que te hable. Claro. Y está marcado en la promoción y apoyar a los demás padres, más orientarle a los demás padres. Es todo un orgullo porque años atrás estas cosas no había en Paraguay y hoy día están trabajando con mucha fuerza. Claro. Qué gusto, qué gusto. Bueno, tenemos un material que vamos a compartir con la audiencia, con los televidentes y el doctor después nos va a decir si está bien, está mal, va a agregar algo o lo que sea, porque habla de las causas del síndrome de Asperger. Vamos a ver, por favor. Causa del síndrome de Asperger. Los investigadores y los expertos en salud mental
todavía siguen investigando sobre las causas. Apuntan a la posibilidad de anomalías cerebrales entre las causas de este síndrome, ya que con técnicas de imagen se han detectado diferencias estructurales y funcionales en regiones específicas del cerebro de niños afectados por este síndrome. También parece haber un componente hereditario. Se puede asociar a otros trastornos, como la depresión y el trastorno bipolar. El síndrome de Asperger no está provocado por carencias emocionales ni por el tipo de educación recibida. Sí, eso es muy cierto. Lastimosamente, la ciencia todavía está corta con respecto al saber el mecanismo exacto de la producción del síndrome de Asperger. Los estudios de imágenes hablan de ciertas alteraciones o comunicaciones normales en cierta área del cerebro, pero tampoco son todos los niños iguales y todos los cuidados. O sea que estamos todavía en una etapa de investigación. Acuérdate que tenemos 35 años de Asperger. Que es muy poco, ¿verdad? Muy para poco el tema tiempo. de investigación. Sí. Bueno, vamos a seguir investigando, o sea, viendo los materiales, pero yo ya tengo mucha curiosidad. ¿Una persona que tiene Asperger puede casarse, enamorarse, relacionarse con alguien? Sí, la persona con Asperger puede llevar una vida absolutamente normal, absolutamente, digamos, desarrollada, toda vez que sea comprendida y bien guiada en su área de interés. Como te estoy comentando, hay gente que estudia ciencias, hay gente que puede estudiar, puede aprender varios idiomas. Claro, pero yo digo, el problema es el relacionamiento, o sea, la persona que tiene Asperger tiene como, esto es lo que a mí me interesa y el resto del mundo no me interesa. Entonces, esa persona puede enamorarse, relacionarse con alguien solamente si está dentro de ese espectro que le interesa, ¿verdad? ¿O no? No es tanto así. La rigidez de interés por algunas cosas es diferente al problema de interacción social. Ah, o sea, ya. son dos cosas diferentes. Sí, perdón, entendí mal. Lo que les cuesta es, ellos mismos hablan, es de demostrar sus sentimientos. Parecen personas que pueden estar contigo, pueden hablar, pero sin embargo no demuestran mucha emoción, mucha pasión. Bueno, hay mucha gente que es así, no tiene Asperger. Lo que uno espera. Entonces, pero hay gente que puede llevar una vida absolutamente normal, sin problemas. Perfecto. Bueno, aspectos del desarrollo afectados es otro, yo súper romántica, ¿verdad? Le pregunté al doctor eso, pero ahora vamos a centrarnos en este material, por favor. Vamos a ver. Aspectos del desarrollo afectados. Se encuentran afectados de manera variable. Estos aspectos del desarrollo: conexiones y habilidades sociales, uso del lenguaje con fines comunicativos, características de comportamiento relacionados con rasgos repetitivos o perseverantes, en la mayoría de los casos torpeza motora. En muchas ocasiones han sido etiquetados como de mala adaptación socioemocional. Es un error importante, pues estos niños tienen una comprensión muy ingenua de las situaciones sociales que no manipulan para su propio beneficio. Sí, en el cuadro hay que destacar que ellos no entienden lo que sería una ironía. Si vos le decís, te voy a matar, ellos creen que vos le vas a matar. Si vos le decís, te voy a ahogar, me estoy ahogando en un vaso de agua, ellos no son capaces de comprender esa ironía. Entonces, por ejemplo, si al chico se le dice, te vas a quedar acá hasta que oscurezca si no terminas la tarea, ellos van a pensar que es así. O con los chicos hay que ser claro. Le decís, tenés hasta tal hora para terminar la tarea, punto. O decirle, bueno, no decirle cosas así como le te dije. Sí, o sea, las ironías no entienden. No entienden las ironías. No entienden, tampoco les cuesta entender el doble sentido. Claro. Entonces con ello hay que ser directos. Hay que aprender a ser directo y pedirle realmente lo que uno quiere sin dar muchas vueltas. Entonces ese sería el principal problema en la comunicación.
Me hace acordar esta serie donde el protagonista Sheldon Y es, ¿verdad? Sheldon Cooper Sí. es un Asperger Sí. tomado con un poquito de comedia, Sí. pero Pero él realmente es. Asperger. Y tiene ¿Cómo se llama la comedia que hace? No me The estoy- Big Bang Theory. The Big Bang Theory. Esa Entonces- es una serie fantástica. De- El personaje realmente tiene el El síndrome personaje de Asperger, Asperger, sí. Por eso él lo entiende. Él tiene, que no entiende las ironías y es un bocho. sí, tiene poca capacidad de relacionarse Sí. con los demás y no Sí. le entienden a los demás. Independientemente de su capacidad intelectual. Claro que esto es una comedia, pero realmente lo fantástico es que es real. Sí, transformaron algo que realmente debería ser preocupante en algo, Sí. algo cómico. Y que yo les recomiendo a los papás que suelen ver para entender un poquito más, con un poquito más, Sí. de un poquito más de forma amena. Sí, The Big Bang Theory. Tienen que Sheldon ver Cooper. ese. Sheldon Cooper. Es espectacular. Es un profesor de física y nosotros tenemos no recuerdo el nombre, pero hay un paraguayo que tiene Asperger, está estudiando ingeniería atómica en Argentina, Sí, que es experto en matemáticas, pero claro. sería el Sheldon paraguayo. Así mismo, así mismo. Bueno, tenemos otro material que habla de características frecuentes. Vamos a ver, por favor. Características frecuentes. Cada niño es diferente, pero las características que se dan con mayor frecuencia son socialmente torpe y difícil de manejar en su relación con otros niños y o adultos, ingenuo y crédulo, a menudo sin conciencia de los sentimientos e intenciones de otros, problemas de comunicación no verbal, dificultad en adaptarse a la proximidad física, se altera fácilmente por cambios en rutinas, literal en el lenguaje y comprensión, muy sensible a sonidos fuertes, colores, luces, olores o sabores. Fijación en un tema u objeto del que pueden llegar a ser auténticos expertos, torpeza motora. Bueno, es importante destacar cómo se presentan los chicos, cómo vienen los papás con los chicos. Generalmente vienen con problemas ya de la escuela. No quieren hacer la ronda, no quieren formar O sea, la recién fila. ahí Sí. se dan cuenta. Sí, y los papás, cuando empieza uno a conversar con ellos, me dice, pero ¿cómo si sabe todas las letras? ¿Por qué la maestra me dice que le baja la nota en proceso si él sabe todas las letras, él sabe los colores de las banderas, incluso leyó, doctor, está en jardín y lee? Y sin embargo la profe me manda como si fuera que tiene un problema. Como le dije, no tiene nada que ver la inteligencia. Incluso como Asperger le llamó pequeños genios, porque se destacaron en varias artes, en varias cosas, ¿verdad? Se destacan en artes. Generalmente el área que más se destacan es el dibujo. Dibujo, escultura, pintura. Se destacan también en la música. Pueden ser apasionados en un instrumento musical. Pueden tener algo que se llama hiperlexia. Son chicos que leen antes de los 3 años, incluso sin ir a la escuela. Y también tienen algo que se llama la hiperamnesia, o sea que son capaces de recordar fechas. Por ejemplo, pueden recordar todos los mundiales, todos los partidos, pueden recordar los goles, pueden recordar Pero van a sucesos. ganar en todos esos concursos de preguntas, sí. Ese es el chico, entonces, que viene por eso. Entonces el papá muchas veces se desconcierta. Claro, de si cómo- sabe cómo... Pero ¿y qué pasa? Cuando la maestra le pregunta, ¿él no le responde o qué? Le responde, pero depende cómo le pregunte y depende al interés en su momento. Claro. Generalmente es un chico que tiene, como le dije, un interés propio. Y otra cosa importante de destacar es que, a diferencia del autismo, ellos no tienen problemas de lenguaje, hablan sin problemas, tienen problemas de lenguaje, no tienen problemas de lenguaje. Y también se describe que no quieren copiar, son torpes para copiar. Los deportes de repente no les interesa. O formar a las parejitas de amigos, no eligen los amigos no le eligen, Claro. los compañeros no le eligen. O sea, esos son los primeros síntomas. Que uno... Ya, perfecto. Bueno, la musiquita nos indica que tenemos que ir al corte, volvemos enseguida.
Continuamos charlando con el doctor José Augusto Medina Barrios, neurólogo infantil, asesor de la Asociación de Padres Asperger Paraguay. Estamos hablando del síndrome de Asperger. Y tenemos otro material que queremos presentar. Vamos a ver, por favor, señor director. Principios generales aplicables al niño con síndrome de Asperger. Hay una serie de principios a tener en cuenta. No les gustan las sorpresas y deben ser preparados, siempre que sea posible, frente a los cambios. Las reglas deben aplicarse con cuidado y ser claramente expresadas. El profesorado debe aprovechar al máximo las áreas de interés especial del niño. Suelen responder muy bien al uso de elementos visuales. Frecuentemente no entienden muestras rígidas de autoridad o enfado y ellos mismos se vuelven más rígidos y testarudos con descontrol del comportamiento. Como desean tener amigos, hay que enseñarles qué decir y cómo decirlo, fomentar su participación en las conversaciones y reforzar a los compañeros que también lo estimulen a participar. Sí, bueno, cuando tratamos con estos chicos o para orientarles socialmente, les solemos pedir a los padres que busquen el área de interés del chico, ¿verdad? Por ejemplo, le escriban un curso de música para aprender instrumento musical, o le escriban un club de lectura, o puede ser un club de ajedrez, o estudiar inglés, estudiar informática ya desde pequeños, donde él pueda hacer los amigos más fácilmente con otros niños de ese interés. Bueno, el tema de que sean irritables o tengan problemas de conducta generalmente ya es una consecuencia. Cuando van creciendo, ellos, como cualquier persona, pueden sentir la incomprensión, pueden sentir el aislamiento social, pueden sentir de repente el bullying en la escuela, o pueden sentir el distanciamiento de los padres que no lo comprenden, y en ese caso, como cualquier otra persona, ellos pueden desarrollar ansiedad, pueden desarrollar depresión, irritarse, como cualquier otra persona, también frustrarse. O sea, pero no es porque tienen Asperger, tienen síndrome, van a ser irritables. Exactamente, o sea que no es una condición que por ser Asperger uno va a tener problemas. Un Asperger que esté bien contenido en la familia y que todo el mundo entienda que ese es el síndrome que tiene, va a estar bien. Va a estar bien. Va a estar bien acompañado y no se va a poner... Ahora, la pregunta es la siguiente, doctor. ¿Cómo los papás se dan cuenta? Porque deben haber mucha gente que tiene Asperger y que la familia piensa que es un testarudo, que es un, no sé, que es tímido a lo mejor, o algo así, ¿o no? Bueno, Vivi, como te digo, siguiendo con el optimismo, hoy día estamos en la era de la información. Sí. Los papás investigan, leen internet, acuden a psicólogos, acuden a neuropsicólogos, acuden a psicopedagogos. O sea que hay bastante información hoy día disponible y prácticamente llegan ya los profesionales como para una confirmación. Claro. O sea que eso es lo bueno hoy día, que ya estamos mucho más avanzados en cuanto Gracias a Dios. La información también está a un clic de distancia, ¿verdad? De poder interiorizarse a ver qué es lo que está pasando. Bueno, en cuanto generalmente los papás preguntan por el diagnóstico. Bueno, ¿cómo yo sé que mi hijo es o no es? Bueno, los papás quieren algo así como una prueba de sangre, o quieren una tomografía, una resonancia magnética que les diga, bueno, acá está la imagen y esto detecta. Yo le dije en estos días en una charla que hablé con ellos, le dije, es como el bebé test, queremos una rayita o dos rayitas. Claro. No es así, lastimosamente no es así. No existe hoy día un marcador biológico que se pueda aplicar en un estudio de laboratorio o estudio diagnóstico que me diga, bueno, este chico tiene síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger se diagnostica por los criterios. ¿Por qué es neurobiológico que decíamos en la placa? ¿Está correcto eso? ¿Es neurobiológico? Sí, es neurobiológico porque se descubre hoy día que hay alteraciones en las transmisiones de ciertas áreas del cerebro. Ajá. Sabemos que y sabemos también que la conducta también es parte del sistema nervioso central, o sea que responde a un sistema, digamos, a un área compleja del sistema nervioso central. Por eso decimos que es neurobiológico, aunque no sabemos todavía el mecanismo exacto, es neurobiológico. Ya, perfecto.
Bueno, pero los papás, perdón que le interrumpí, doctor, los papás quieren, no sé, ¿dónde está el diagnóstico de mi hijo tiene el síndrome Asperger? Bueno, para el diagnóstico se usan diferentes, nosotros hablamos de criterios y usamos diferentes estándares. Hay varios, actualmente hay 3. Se usan tablas del CIE-10, se usan criterios del algo que se llama DSM-4, DSM-5. El DSM-4 y el DSM-5 son manuales de diagnóstico de las enfermedades mentales de la Academia Americana de Psiquiatría y Salud Mental. O sea que ellos son los que mandan los criterios y generalmente nosotros vamos aplicando, le vamos mostrando a los papás y vamos aplicando. En estos días tuve un chico, adolescente, me dice, pasa a la puerta, me dice, doctor, tengo Asperger. Y me muestra que bajó a internet los criterios del mismo punteo. O sea, que él mismo se pudo diagnosticar el Asperger. Fantástico. Ahora, cuando preguntan los papás quién diagnostica, ahí entramos ya en un tema burocrático. Sí. Generalmente para que los informe del colegio piden la firma del neurólogo. Claro. ¿Sí? Entonces, la certificación diagnóstica, generalmente nos apoyamos en equipo con el psicólogo, con el psicoterapeuta, con los neuropsicólogos, nos apoyamos todos juntos y el que generalmente certifica el diagnóstico suele ser el neurólogo infantil, como también puede ser el psiquiatra infantil. Perfecto. Bueno, tenemos preguntas. Tenemos todavía otro material. Vamos con esto que habla de pronóstico. Pronóstico. En la actualidad, no es posible curar este trastorno. Los niños con síndrome de Asperger se convierten en adultos con síndrome de Asperger, pero muchos llevan vidas plenas y felices, y la posibilidad de lograr este objetivo se ve favorecida si la educación, el apoyo y los recursos son los adecuados. Frecuentemente cuando son adultos tienen un trabajo o profesión relacionado con las áreas de especial interés, pudiendo ser muy competentes. Bueno, en esa parte hablar de una cura no es la palabra. No es el caso, ¿verdad? Porque estamos hablando de una condición, de una forma de ser. Claro. O sea, y realmente es cierto, no existe un medicamento para el Asperger, no existe un tratamiento para el Asperger. No es una cura porque no es un mal. Exacto, es una condición. Es una condición. Que yo creo que en los años, de aquí a más años se va a comprender más y va a ser tan normal como cualquier otra persona. Bueno, el tema de las medicaciones que se usan son medicaciones de apoyo para ciertos objetivos y ciertas situaciones. O sea, no es que uno medica al chico porque tiene Asperger. Se medican por ciertas condiciones. El chico Asperger puede ser también hiperactivo. Claro. Entonces solemos darle medicación para su hiperactividad. El chico hiperactivo puede ser muy ansioso o puede estar deprimido, entonces se le da medicación para la ansiedad y para la depresión. O el chico Asperger, de repente ya sin mucho tratamiento y seguimiento, puede volverse agresivo. Entonces nosotros usamos medicación para reducir la agresividad, para que pueda seguir las terapias correspondientes y mejorar. Pero esa medicación se usaría que se usa en cualquier persona que tiene cualquier niño que sea agresivo, que sea hiperactivo, que sea no porque tiene Asperger. Exactamente. Ser Asperger no te condiciona tener una comorbilidad segura. Hay chicos que no toman ninguna medicación, hay chicos que están con 2 o 3 medicaciones, mucho depende del ambiente en que están inmersos también. Y qué importante esta asociación de padres, ¿verdad? Porque al final el neurólogo trata al niño, ¿verdad? El psicólogo trata al niño, pero los padres, la familia, tienen que saber cómo tratar en el día a día a este niño con el síndrome Asperger. Exactamente. Al final uno llega a la conclusión que el problema no es el niño, el problema somos los grandes. Así mismo, claro, porque el niño no tiene ningún problema, tiene el síndrome Asperger que comprendiendo eso, ya vieron resultados, que es gente que crece y que tiene una vida plena y feliz. Exactamente. Ahora, en cuanto al futuro, en el que estamos hablando del pronóstico, era obviamente que
áreas sociales le va a costar más. Sí. Pero como yo le invito a que le conozcan por el Facebook, ya le pedí permiso. Se llama Leonardo Farfán, es un chileno que es conferencista y ya tiene publicado varios libros. Y él es Asperger y justamente él habla de él. En varios libros va relatando él desde su punto de vista. Claro. Todo lo que es un Asperger, cómo siente un Asperger, cómo vive un Asperger. Y hoy día él apoya muchísimo a Paraguay. Ya estuvo en varias reuniones, él suele venir a apoyar muchísimo a la Asociación de Padres. Qué fantástico, me encantó esa noticia. Tenemos la musiquita, hacemos el corte a la vuelta, parte final ya con las recomendaciones de nuestro invitado. Muy bien, tenemos preguntas de la gente. Vamos a ver qué quieren saber. Adelante, por favor. Tadeo de Concepción dice, ¿qué se debe hacer cuando a un niño con Asperger se le presenta una crisis? Muy interesante pregunta porque se puede reforzar un concepto. El hecho de ser Asperger no quiere decir que uno va a tener crisis. Yo creo que se refiere a crisis, alteraciones del ánimo o una crisis nerviosa. Bueno, como le dije, hay chicos que hasta pelean, tienen crisis y salen del colegio, pelean golpes con los compañeros, pero ya es como parte de una reacción, una consecuencia al entorno. O un ejemplo, si tenemos un chico que tiene interés por los Lego, armar ladrillitos Lego, y vos le decís, no, te voy a sacar porque todo el día estás con eso nada más y no quiero saber nada. O sea, si uno enfrenta y choca con el área de interés de mala manera, obviamente como cualquier persona, va a tener una reacción negativa. Ya, perfecto. Bueno, tenemos otra consulta, vamos a ver, por favor. Valeria de Asunción dice, ¿cómo ayuda la terapia asistida con animales a niños con Asperger? Bueno, yo no conozco actualmente en Paraguay algo que están haciendo, hay gente que hace equinoterapia, pero beneficia como a cualquier otro, como a otros chicos que tienen, por ejemplo, retraso mental, o que tienen autismo, que tienen otra discapacidad, también es beneficioso pero desde el punto de vista afectivo, social y de lo que significa compartir. Pero hoy día en Paraguay no tengo referencia de que se estén aplicando terapias con animales. Hablaste de autismo, doctor. El autismo no tiene nada que ver con Asperger. Bueno, ahí está, la pregunta clave. El DSM-4, que era el libro número 4 de clasificación de los psiquiatras americanos, ahora salió el DSM-5. En el DSM-5, que salió en el 2013, esta asociación lo clasifica al Asperger dentro de lo que se llama el trastorno del espectro autista. O sea que hasta el 2013 los Asperger eran solamente Asperger y en el 2013 nos amanecimos que el que tiene Asperger también se le clasifica como un trastorno del espectro autista. Eso dice. Sin embargo, hay muchos debates hasta hoy día de hasta qué punto conviene o no conviene y sigue siendo una simple clasificación diagnóstica orientativa de autoridades científicas, ¿verdad? Generalmente yo trato no usar esa clasificación porque con la angustia del papá de que se le diga el hijo tiene Asperger, otra vez se le dice que es Asperger y autista a la vez. Entonces, el autismo sí, según el DSM-5, el Asperger es como un autista que puede hablar. O sea, sería eso la explicación. Pero entra dentro de una clasificación de espectro autista. Pero podemos tomarlo también como algo independiente al concepto que la gente maneja de autismo. O sea, que es diferente al concepto que tiene uno normalmente de autismo. Perfecto. Bueno, muy claro todo. Le queremos agradecer la presencia y que nos estuvo explicando con mucha paciencia para poder entender este tema. Gracias, doctor. Muchísimas gracias y a las órdenes. La esperamos en un próximo programa. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. Y no te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien.
La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.